Vamos a continuar con con la clase. Ahora vamos a revisar igual en infecciones por sistemas algunos órganos específicos, organismos específicos que dan compromiso neurológico. Entonces, en el caso de tétano, recordar que este es un bacilo gram positivo anaerobio que forma esporas. Entonces, hay dos esporas de importancia clínica que son la tétanospasmina y la tetanolicina. Entonces, ¿por qué es importante el tétano? Porque cuando hay factores de riesgo, como una herida traumática, mordedura de animales, abrasión, diabetes, usuarios de drogas endovenosas, tatuajes o úlceras en miembros inferiores, podemos ver una presentación clínica muy abrupta que puede generar incluso mortalidad. Si a ustedes les preguntan en tétanos, ¿cuál es el grupo de más mortalidad? Mayores de 65 años son justamente el grupo con mayor mortalidad. ¿Ya? Perfecto. Hablemos un poco acerca de la toxina, porque en base a la toxina uno ya puede diferenciar la actividad que va a tener. Entonces, en el caso de la toxina, ya dijimos que eran dos, va a actuar a nivel de médula espinal. Va a actuar a nivel de médula espinal. Entonces, el compromiso que se va a generar es a nivel centrípeto, es decir, axonal. Entonces uno, cuando tiene esta toxina involucrada, va a ver que el principal compromiso es a través del bloqueo de liberación de GABA. Y el GABA justamente tenía propiedades inhibitorias, ¿no? Entonces inhibe motoneurona alfa. Entonces, a causa de ese bloqueo de este inhibidor, como no se está inhibiendo, todo se va a manifestar como una hiperactivación. ¿Cuál va a ser la hiperactivación del sistema nervioso autónomo y de la motoneurona, ¿no? Principalmente. Entonces hay una hiperactivación de motoneurona y del sistema nervioso autónomo. Entonces, si uno ve la característica de los pacientes con tétanos, lo más común es que tengamos tétanos generalizado, frecuente. Tétanos localizado, por ejemplo, en una zona donde tuvo el accidente, la exposición, la herida traumática, y la otra solamente una presentación cefálica. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que ver, que es la característica de la lesión. Hay una herida que es la herida tetanógena, que está acá más abajo. ¿Cuáles son las características de esta herida tetanógena? ¿No? Es decir, la que más riesgo tiene de hacer toda esta presentación agresiva. Entonces, la herida tetanógena, en primer lugar, más de 6 horas después de la exposición, más de 1 centímetro de profundidad, ¿ya? Y usualmente están asociadas a quemaduras y a tejido desvitalizado, ¿no? Tejido muerto. Entonces, tejido desvitalizado, ya, ok. Y por lo general hay contaminantes, ¿no? Entonces, saliva, suciedad. Estas son las características que deberían alertarme para decir, uy, puede hacer una progresión evidente y va a requerir una terapia específica. Listo. Entonces, cuando el tétanos, ya hemos visto, ¿no? En este caso las toxinas tienen esta distribución centrípeta axonal, lo que vamos a ver que es en el tétanos generalizado, vamos a ver el inicio de la presentación con un cuadro de cefalea, irritabilidad y también puede producirse rigidez. ¿En cuánto tiempo puede durar todo esto? 2 semanas. Después de esta fase, digamos, inicial, prodrómica, vamos a tener una siguiente fase que se llama el periodo de estado. Este periodo de estado ya involucra
como hemos visto que hay hiperactivación de motoneurona, ¿no? Entonces vamos a ver la contractura de algunos músculos. Por ejemplo, a nivel mandibular, el trismo, podemos tener la risa sardónica, ¿ya? Y en algunos extremos ya llegando a opistótonos. Pero puede permanecer con fiebre, diaforesis, hipotensión, hipertensión. Diaforesis, ¿no? Entonces este es el periodo de estado. En todo momento hemos dicho que la afectación es de médula espinal. Si está afectada la médula, no he dicho que se va a afectar el nivel de conciencia. Entonces, el paciente, como ven en las fotitos, tiene un nivel de conciencia que está conservado, ¿ya? Entonces, el nivel de conciencia está ok. Esa es una característica. ¿Y cómo es la progresión de este cuadro y compromiso neurológico? Es una progresión descendente, ¿ya? Descendente. Están viendo que han sido comprometidos primero todos los, desde la zona facial, trismo, las risas, hasta el opistótono posterior, ¿ya? Entonces, es importante que recuerden que en estas presentaciones la más frecuente es el generalizado. A veces si fuera solamente localizada en una pierna, tuvo ahí un accidente, podría ir con adormecimiento local. Entonces, pero lo más frecuente es esto de acá. Y lo que más han preguntado. El diagnóstico es clínico. ¿Y por qué? Porque para nosotros poder obtener cultivos es muy difícil. Por lo general los cultivos son negativos. Recuerden que también está mediado por toxinas. Los cultivos negativos. Por eso es que el diagnóstico netamente es clínico. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? En el caso del tétanos, la primera hora es crucial porque en estos casos hay que asegurar protección de vía aérea. Si no se protege en la primera hora la vía aérea, ¿no? Pues obviamente el paciente puede complicarse. Idealmente requiere traqueostomía, ¿ya? Ventilación mecánica. Entonces este paciente, para que logren eso, pues tiene que exponerse a benzodiazepinas, becuronio en algunos casos y garantizar evitar los estímulos externos, porque recuerden que hay una hiperactivación. Entonces la luz estimula estas contracciones, estos trismos, el opistótonos. Entonces lo ideal es evitar desencadenantes, ¿no? Factores externos, como la luz o los ruidos también. Entonces el manejo temprano, las primeras 24 horas ya debería estar incluso hasta con traqueostomía. Entonces, en estos escenarios se plantea hacer uso de algunas intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones? Inmunoglobulina humana antitetánica, ¿ya? Que va a ir de la dosis de 500 microgramos intramusculares. Pero a su vez podrían combinarlo con el toxoide tetánico, más toxoide tetánico. Entonces, el tratamiento, en este caso, si ustedes le dicen hay algún antibiótico que podría utilizarse, sí también, y podrían utilizar metronidazol, no por 10 días. Con más evidencia el metronidazol que la penicilina G, acuosa, ¿ya? Principalmente. Entonces, ya tenemos el bloqueo, en este caso de vía aérea, está protegido. Y ahora vamos a hacerle algunas preguntas al paciente para ver qué cosa le doy. ¿Por qué? Porque si es una herida menor y limpia, que no cumple con los criterios de herida tetanógena que hemos mencionado, hay que preguntarle al paciente las dosis de toxoide tetánico que se ha aplicado. Si este paciente no recuerda o se ha aplicado las dosis incompletas, menos de 3, y la herida no es una herida tetanógena, ya es limpia, solamente va a requerir del toxoide tetánico, ¿ya? Completar su toxoide tetánico. En el caso de la antitoxina se va a limitar. En cambio, si el paciente ya tiene 3 o más dosis de toxoide tetánico,
ya no requiere ninguna intervención porque la herida es menor y limpia. Por eso recuerden, si la herida es tetanógena, ya les hemos dado las características, preguntamos algunas cosas. Entonces acuérdense de las dosis que deberían preguntar, por lo menos de 3 o 3 o más. Si es menos de 3 dosis o no conoce y la herida es tetanógena, tienen que aplicar ambos, ¿no? El toxoide y la antitoxina. Y en el caso de que tenga 3 o más, ya no requiere ninguna de las intervenciones, ¿ok? Entonces, eso es el resumen. Recuerden que uno puede tener tétanos y no va a ser inmunidad clínica, ¿ya? Entonces, de todas maneras, así sea una lesión pequeña, tiene que recibir de todas maneras el toxoide tetánico. No hay inmunidad clínica. Si son en niños de preferencia menores de 7 años, esta antitoxina debería ser como la conformulada del DTaP, ¿no? Difteria, tétanos, pertusis acelular, ¿ya? Y en todo localización, si ustedes han tenido una herida traumática, importante pues que hagan el control de foco. Si la herida es traumática, tienen que hacer control de foco, es decir, debridamiento. ¿Ya? Debridamiento. Muy bien. Chicos, vamos a continuar todo botulismo por unos inconvenientes técnicos. Vamos a remarcar de una vez rápidamente. Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo anaerobio, formador de esporas, son resistentes al calor. Habíamos dicho que en la ingesta de miel, principalmente los niños estaban involucrados a través de la producción de la toxina, que ésta se iba a absorber en el duodeno y yeyuno, ¿ok? En adultos, principalmente heridas y productos enlatados, sobre todo porque la toxina ya viene preformada. Y en este caso, como es toxina preformada, puede, al momento de hacer contusión, estas latas pueden producirse estos efectos, ¿cierto? Entonces, recuerden que estas esporas principalmente están produciendo una neurotoxina. Por eso es que está involucrada dentro de este acápite. Esta neurotoxina tiene una preponderancia por inhibir justamente la actividad de la acetilcolina, ¿ya? Entonces, esta toxina, hemos dicho que hay toxina A, que es la que produce el cuadro grave. Y hay otras toxinas, por ejemplo, la B y E, por ejemplo, que producían más alteraciones autónomas, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, voy a repasar simplemente acá, que hay botulismo transmitido por alimentos, con parálisis facial bilateral, parálisis descendente, visión borrosa, estado mental normal, botulismo de las heridas, principalmente en pacientes que utilizan drogas endovenosas como heroína, el lactante, que también puede tener bebé flácido, estreñimiento, debilidad, problemas para comer, llanto débil o veo. No había fiebre en este caso y podemos tener en el caso de estos pacientes que el diagnóstico es clínico. Habíamos dicho en alguna entidad se puede enviar la muestra de suero, pero era positivo en uno de 3 pacientes, ¿no? Usualmente cuando quiere buscarse la toxina es un poco difícil, por eso es que el cuadro netamente es clínico. Diferenciales habíamos dado Miller-Fisher, miastenia gravis, intoxicación por organofosforados. Punción lumbar de estos pacientes normal, sin alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Es aplicar justamente la antitoxina. Entonces, la antitoxina es el suero equino heptavalente, ¿ya? Suero equino heptavalente. ¿A quiénes se aplica esto? A todos los pacientes mayores de 1 año y adultos, ¿no? Mayores de 1 año y adultos. Antes no. Y si tenemos un cuadro de botulismo, por ejemplo, antes del año, podrían darle, no se da el suero equino, pero sí se podría dar inmunoglobulina humana
derivado, ¿ya? Inmunoglobulina humana derivada. Muy aparte, se tiene que hacer monitoreo estricto por la posibilidad de intubación temprana. Incluso estos pacientes requieren ventilación mecánica. ¿Cuál es el sentido de darle esta antitoxina? Que vas a bloquear la producción de estas toxinas libres, neutraliza la toxina libre. Pero si, por ejemplo, es transmitido por, en este caso, heridas, es importante que hagan el debridamiento y la penicilina G dentro de las opciones adicionales. En alérgicos a penicilina podrías utilizar metronidazol, ¿ya? Muy aparte, porque es una herida que puede estar contaminada, también pueden darle antitoxina, ¿no? Antitoxina tetánica también. Se puede aplicar el toxoide tetánico como booster. Entonces, eso es en tema de botulismo. Vamos a revisar otro cuadro rápidamente, que es rabia. La rabia en Perú, por lo general, está ligada silvestre y canina en algunas localizaciones. Recordar que este es un rhabdovirus, ¿ya? Rhabdoviridae, que pertenece a la familia, ¿no? En este caso, Rhabdoviridae, envoltura helicoidal. Tiene un periodo de incubación de menos de 10 días hasta 6 años. Por lo general, el promedio es entre 1 y 3 meses. Puede ser un poco más prolongado, sobre todo en pacientes que están inmunosuprimidos, por lo cual no vamos a ver tan rápido la presentación. Tiene un neurotropismo, ¿no? Toda esta afectación vamos a verla por una distribución centrípeta retrógrada y luego axonal desde la mordedura, ¿no? Primero es hacia el centro, ¿no? Y luego va a ir desde la zona de la mordedura, va a haber un transporte axonal centrífugo, o sea, fuera del centro, ¿ya? Centrífugo. Entonces, en este caso, primero vamos a ver la afectación desde la mordedura y llega a nivel cerebral, y después de eso viene desde las glándulas salivales en la distribución hacia el compromiso en otros órganos, por ejemplo, corazón, puede haber compromiso en el pulmón, puede haber compromiso en tejido específico, en otros tejidos a nivel muscular. Muy bien. Entonces, ¿en qué zonas preponderantemente vamos a ver acá rabia? Rabia canina está limitada a las zonas de Arequipa, Puno, Cusco, según los últimos reportes, y rabia silvestre, principalmente producida por mordedura de murciélagos. Acá esta figura corresponde al Desmodus rotundus, ¿no? Que podemos ver en Amazonas, en Loreto, en Apurímac, Ayacucho, Pasco y San Martín. O sea que cuando vayan a hacer su serum, tienen que estar más o menos involucrados en el manejo de las profilaxis post-exposición en el caso de rabia. ¿Cuáles son las fases en este caso? Tenemos una fase prodrómica. El pródromo se empieza con fiebre, cefalea, empieza con mialgias, náuseas y vómitos, ¿ya? Luego viene el cuadro de la encefalitis. En el caso de la encefalitis, el paciente empieza con agitación. Entonces empieza la agitación, puede tener confusión y puede tener alucinaciones. Luego tenemos una fase rábica, la rama llamada rabia furiosa. En este caso, ya hemos dicho que el componente ya había ido a nivel central, podíamos tener hipersalivación, ¿ya? Hipersalivación, disfagia. Puede darse el caso de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIHA, ¿ya? Y la mayoría de estos escenarios va a fallecer o en algunos casos muy raros, esporádicos, se recupera. Entonces, si tenemos la fase de rabia furiosa, ¿no? Definitivamente vamos a pasar, en esta fase de recuperación podría haber una fase paralítica también, ¿no? Entonces, en esta parálisis es flácida y ascendente. Bloquea todo el músculo respiratorio y el paciente obviamente fallece si no hay una respuesta rápida. La mayoría de los que han sobrevivido en estos casos ha sido porque han recibido una vacuna antes de que presenten todos los síntomas, ¿no? Antes de haber iniciado incluso la fase prodrómica. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos recordar? En este caso que
el abordaje de estos pacientes debe ser rápido, temprano, y muchas veces, como ven acá, el tratamiento involucra a inducir en los pacientes que ya están con toda la clínica en fase encefálica o rabia, inducir un coma. Entonces lo que van a hacer es el coma terapéutico a través de un protocolo que se llama Milwaukee, ¿ya? Una vez que han hecho este coma terapéutico, acompañado de ketamina, midazolam, el paciente ya está en ventilador, perfecto. Esa es una estrategia. En aquellos pacientes, por ejemplo, que van a ir a zonas endémicas, viajeros, veterinarios, nativos del área silvestre y también trabajadores de salud, antes de exponerse a esas zonas, deberían tener un esquema de profilaxis preexposición, ¿no? Que es una vacuna de cultivo celular en días 0, 7 y 28. Para decir que está bien protegido, tiene que tener las 3 dosis, ¿ya? Si no, no tiene sentido. Eso es en el que se va a exponer. En el paciente que ya se expuso, ¿no? Tuvo una mordedura, vino, estuvo en su serum, sale a caminar en la noche en San Martín, viene con su mordedura de murciélago ahí en la cabeza, les gusta ahí agarrar esas zonas, entonces tiene que ir y hacer la vacuna en régimen de la ESEN, que es OMS, que son 5 dosis, en el día 0, el día 3, el día 7, el día 14 y el día 28. Son 5 dosis ahora recomendadas como profilaxis post-exposición. Esto debería ser lo que mande ahorita para nuestras respuestas a las posibles preguntas, ¿no? Paciente que se vino, se expuso, perfecto. Pero hay que ver cómo es el tipo de exposición. Entonces acá definir qué es una exposición leve. La exposición leve es mordedura o arañazo por animales, perro, gato, que no tienen síntomas o sospecha de rabia y que tengan una lesión única y no sea en cabeza, cara, cuello, genitales o pulpejo de dedos de manos. Cualquiera de estas afectaciones ya es una lesión grave y ya requiere otro tipo de acciones. Entonces al animal se le va a observar 10 días, al perro o al gato, si no tiene síntomas, perfecto, y si tiene síntomas, pueden terminar sacrificando dependiendo del escenario. Y el tratamiento, en este caso, si es una exposición leve, no requiere un tratamiento pasivo, porque el tratamiento pasivo es con suero. ¿Y qué suero usualmente estamos indicando? Es el suero que es la globulina inmune antirrábica, ¿ya? Globulina inmune antirrábica. Recuerden que cuando no hay inmunidad, lo más rápido que va a actuar es esta globulina inmune. Te va a dar anticuerpos de una manera muy rápida, ¿ya? Entonces, el día de la exposición se considera el día 0. Pero en este caso, como es una exposición leve, que cumple todos los criterios que he mencionado, no va a requerir la inmunización pasiva con el suero, sino la inmunización activa, que es la vacuna con el esquema ESEN que hemos dicho. Y entonces la profilaxis, si el animal se murió, no le han hecho su seguimiento, o hace síntomas dentro de los 10 días de exposición, el esquema ESEN de 5 dosis de la vacuna. ¿Ok? Perfecto. Las exposiciones graves es cualquier mordedura de animal silvestre, ¿ya? Entonces, por lo general son murciélagos, como hemos dicho. Se hace la obtención de la muestra encefálica para el laboratorio del animal y todo paciente que tiene una mordedura en cabeza, miren ustedes acá, en cabeza, en cuello, en genitales, pulpejo o heridas múltiples y profundas, este paciente tiene que tener inmunización pasiva de todas maneras, con inmunoglobulina antirrábica. En el día 0 de exposición se cuenta el primer día. Entonces tiene que tener inmunoglobulina y además completar su esquema de vacuna. Lo ideal en estos casos es poner la globulina, ¿no? Antirrábica, pero en un sitio diferente a donde se coloca la vacuna, ¿ya? No van en los mismos sitios. Y si es que la exposición ha sido más de 7 días, ya no tiene sentido dar la globulina antirrábica, ¿ya? Entonces tiene que ser el mismo día, máximo el día 6, ¿no?
pero lo más antes posible acompañado del esquema de vacuna. Si es una mordedura por animales sin síntomas o sospecha de rabia y la lesión es en cabeza y cuello, si no tiene síntomas pero son en localizaciones de mucho peligro, se considera exposición grave, ¿no? Igual le haces el control al animal y no requiere inmunoglobulina. Solamente se hace el control del monitoreo y se puede completar con una primera dosis inicial, y si ya se confirma que tiene síntomas el animal, completan el esquema de las 5 dosis, ¿ya? Entonces, en general, en rabia, lo que más me interesa es que recuerden un poco acerca del esquema de vacunación post-exposición, y definitivamente el diagnóstico, pues en estos pacientes es difícil, tiene que hacerse inmunofluorescencia de tejido o antígeno viral, muchas veces en aislamiento en cerebro de ratón lactante, y se pueden identificar, pregunta clásica, los cuerpos de Negri, ¿no? Entonces los cuerpos de Negri son inclusiones citoplasmáticas en el citoplasma, pero de las neuronas, ¿cierto? Entonces estas inclusiones citoplasmáticas se manifiestan como cuerpos de Negri. En general es lo que más vamos a ver de rabia. Ok, ahora sí, en el caso de las ITS, este es un tema de alta rentabilidad. Vamos a tratar de desmenuzar esta porción. Entonces, lo primero que tienen que recordar acá es cuáles son los síndromes de úlcera genital, ¿ya? Úlcera genital. Son 3 en específico: herpes, sífilis y chancroide. Entonces, cada uno tiene unas características en particular. Por no decir, este es el tema más preguntado, ¿ya? Entonces, en conclusión, miren, primero el agente etiológico de los herpes, ¿no? Por lo general, el herpes tipo 2 es el causante, el herpes tipo 1, que es más para vía oral, menos común como úlcera genital. La característica es que son múltiples úlceras, están agrupadas. En la gráfica, en la figura, ustedes pueden ver ahí en los genitales que son múltiples y tienen a veces la base eritematosa. Entonces, esas características les van a ayudar a diferenciar de las otras úlceras. Múltiples, eritema. Algunas veces son únicas y hay vesículas que se van a ir abriendo, pueden hacerse no tan profundas y algunas veces coalescen, ¿ya? Entonces, si uno quiere ser específico, por ejemplo, en algunos pacientes, ya como VIH, por ejemplo, ya las úlceras son más profundas, pueden ser hipertróficas, pueden producir pseudotumores. Pero para nosotros, para temas de examen, principalmente múltiples eritematosas, base, un periodo de incubación de 2 a 7 días y por lo general duele. Todo cuando vean herpes es dolor. Y puede ir o no prurito. A veces hay ganglios linfáticos reactivos y esto es común. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Pues tienen que hacer en este caso un frotis. ¿Cómo se llama el frotis? Frotis de Sank. En el frotis de Sank toman la muestra y si les sale positivo hay que reventar esa vesícula, tomar con una buena lámina la muestra de la vesícula y en base a eso definimos el tratamiento, porque el tratamiento por lo general es con aciclovir, ya este antiviral que tiene muy buena actividad sobre herpes virus, pero también hay otras opciones con mejor biodisponibilidad, como valaciclovir. Usualmente las dosis del aciclovir son 400 cada 8 por 7 a 10 días en las fases iniciales, cuando no hay recurrencia. Cuando recurre ya se puede duplicar la dosis o se puede dar por periodos más prolongados, ¿no? Entonces, estas son las características, por lo menos basales de herpes. En el caso de sífilis, agente etiológico, treponema pallidum, miren ustedes que las características que están acá, bordes lisos, son firmes, están endurecidos y una base limpia que se cura de forma espontánea. Cuando estamos hablando de este cuadro se está refiriendo a la sífilis primaria, ¿ok? Entonces son únicos por lo general, aunque pueden ocurrir varios chancros. Entonces estas chancros pues definitivamente pueden presentarse después de 7 hasta 90 días después de la exposición, una relación sexual sin protección. No tienen dolor. Esto es básico. No hay dolor. Rara vez, pero para nosotros no hay dolor, ¿ya?
y a veces hay ganglios que son firmes, similares al caucho. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico en el caso de sífilis? Primero, normalmente lo que hacemos es tomar el RPR, que es una prueba no treponémica, y igualmente para confirmar, el que siempre va a estar positivo es la prueba treponémica o llamada FTA. Hoy en día, en la literatura se recomienda hacer primero el algoritmo inverso, es decir, primero el FTA y luego el RPR, ¿ya? Pero en sus centros y por lo general las preguntas vienen a la positividad de las pruebas RPR. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el treponema en general es difícil de cultivar, ¿ya? Difícil de cultivar. Se puede observar en campo oscuro, ¿no? En campo oscuro de microscopía en fases de sífilis primaria, que es lo que estamos viendo acá, pero aún así es difícil. El tratamiento lo vamos a ir mencionando poco a poco. Tenemos una sífilis primaria, en este caso, que va a ir con penicilina benzatínica, una dosis, y dependiendo de la evolución vamos a ir viendo si recibe una o más dosis o penicilina acuosa, que es para la siguiente lámina que vamos a mencionar. En el caso de chancroide tenemos a Haemophilus ducreyi, ¿ya? Haemophilus ducreyi es un cocobacilo gram negativo. Entonces, depende de eso. Si les estoy diciendo es un cocobacilo gram negativo, podría orientarte a cómo se puede hacer el diagnóstico. Por lo general, cuando nos dicen chancroide, los bordes son circunscritos, socavados, desiguales, irregulares y pueden ser múltiples úlceras, ¿ya? Múltiples úlceras. No están endurecidas y la base tiene un exudado de color gris o amarillo. Entonces esas son las características. El periodo de incubación es de 3 a 10 días y por lo general el Haemophilus ducreyi puede tener en un 50% ganglios, ¿no? Por lo general son unilaterales y duelen también. Entonces, de las tres de úlcera genital, los que más duelen son chancroide y herpes. El sífilis por lo general no. Y en el caso de Haemophilus ducreyi puede supurar y hay ruptura también. Dolor marcado. Acá sin dolor y en general en herpes por lo general es doloroso. Entonces, con estas características en Haemophilus ducreyi, en chancroide, lo que voy a hacer, como es una úlcera genital, es hacer un frotis. Y en este frotis, justamente, vamos a ver el cultivo en la tinción de Gram, podríamos ver estos cocobacilos gram negativos, ¿no? Aunque es difícil, pero pueden aproximarse al diagnóstico ahí. En Haemophilus ducreyi, miren que pueden ser una o varias úlceras y la base, la otra clave a veces te dan así en las preguntas, base sucia, ¿ya? Base sucia. ¿Cómo tratamos al chancroide? Usualmente hay opciones de tratamiento. ¿Cuáles son? Ceftriaxona. Las dosis de ceftriaxona son 250 miligramos, una sola dosis. Y en el caso de no haber esta opción, podría ser acitromicina. 1 gramo dosis única. ¿Ya? Entonces, más o menos es el abordaje de estas ITS. Los que son más crónicos van a ver los periodos de incubación más prolongados. Miren ustedes, son la clamidia trachomatis. ¿Cuáles son los agentes causales del linfogranuloma venéreo? Clamidia trachomatis, del L1 hasta el L3. ¿Y por qué es importante? Porque en estos pacientes, por lo general, no vamos a ver una úlcera. Es pequeña, profunda y pueden curar espontáneamente. Lo que va a caracterizar esta úlcera, como digo, es una úlcera fugaz. Pero cuando lean clamidia, hay otras asociaciones que tienen que recordar. Por ejemplo, enfermedad pélvica inflamatoria, tracoma, ¿no? En neonatos, embarazo ectópico. Y también te puede dar, sobre todo cuando el contagio es por ruta, por la exposición rectal, en homosexuales hacen bastante proctocolitis. En hombres que tienen sexo con hombres, ¿ok?
Entonces acá puede complicarse, hacer descarga, úlcera, sangrado, no lo sé. Veamos, el periodo de incubación es de 5 a 21 días. No duelen y por lo general son más comunes en varones. Entonces, es unilateral o bilateral y puede presentarse como un dolor fluctuante. Acá la característica es el bubón que puede fistulizar. Entonces, para nosotros, cuando hablan de clamidia, linfo, ganglio, obviamente, tienen que recordar eso, que más o menos la presentación clásica va a ser como un bubón. Entonces acá tenemos que luego de 5 a 21 días de incubación puede haber una úlcera fugaz, pero el bubón siempre va a estar, ¿no? Que puede fistulizar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del linfogranuloma? Si es clamidia, clamidia es un agente intracelular. Y si es un agente intracelular, por lo general requiere de métodos específicos como PCR, ¿no? Esto se llama NAT, que es amplificación de ácidos nucleicos, pero en algunos casos vemos que los clínicos quieren utilizar serologías y no es de ayuda las serologías por su baja sensibilidad o falsos negativos. ¿Cómo se tratan los linfogranulomas por clamidia? Si es clamidia, recordar que tiene que ser con agentes intracelulares, tetraciclinas o acitromicina. ¿Ya? Son dos de los agentes que sí tienen actividad contra esta bacteria que es intracelular. Entonces, si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, que tiene clamidia confirmada, ya le han hecho en el mejor centro un PCR, tienen que ver también a su contacto, ya. Entonces, ¿con quién tuvo relaciones sexuales antes de en los 60 días previos? Este paciente tiene que hacerse screening para buscarle clamidia también. No pueden hacer un hisopado rectal y buscarle el PCR para buscar clamidia, que sería una manera. Y muchas veces, como estas ITS vienen en conjunto, siempre en cualquiera se recomienda, sobre todo en estas ya crónicas, testear lo que es VIH y sífilis, ¿ya? VIH y sífilis. No se olviden de eso. Tenemos otra que es la de periodo de incubación más prolongado, que es el granuloma inguinal, que es producido por Klebsiella granulomatis. Anteriormente se conocía como Calimantobacterium granulomatis. Entonces, la característica es, miren ustedes en la foto, solamente es una úlcera que definitivamente tiene una condición muy extensa, es una úlcera con este rojo intenso. Entonces, la palabra clave para uno identificar y responder su pregunta es que la lesión es extensa, progresiva y va a verse un tejido de granulación. El periodo de incubación de 7 a 90 días, pero acá úlcera rojo intenso. Puede haber granulomas, pseudobubones también, como es lo que está marcado. ¿Cómo hago el diagnóstico de estas donovanosis? Porque justamente la enfermedad tiene este nombre, donovanosis. Entonces vamos a hacer una biopsia para buscar los llamados cuerpos de Donovan. Entonces estos cuerpos de Donovan se van a ver visibles dentro de los macrófagos, ¿ya? Van a estar dentro de los macrófagos. ¿Qué tinción puedo utilizar? Giemsa o Wright, ¿ya? ¿Cómo vamos a tratar a las donovanosis? Agente intracelular, tetraciclina o acitromicina. El tratamiento puede ser prolongado incluso, ¿ya? Puede ser 1 gramo semanal de acitro por 3 semanas. En el caso de las tetraciclinas o doxiciclina pueden ir hasta 3 semanas. Y la cura recién se empieza a ver al mes, ¿ya? Porque esto usualmente demora, pues como ven es una úlcera extensa, rojo intenso, ¿no? Parecen sacabocados, así que tienen que tener esas consideraciones. En conclusión, de todas las ITS que hemos revisado, necesito que recuerden lo que está resaltado y también
las características que son específicas y que pueden diferenciarlas, tanto para úlcera genital y para las otras presentaciones con compromiso ganglionar que tienen un periodo de incubación más prolongado. En sífilis hay un acápite porque es una de las ITS más preguntadas. Normalmente ya hemos visto que el agente causal, en este caso es el treponema pallidum, ¿cierto? Con dificultad para el cultivo y todo eso. Por eso es que se utilizaba campo oscuro, pero hay otras espiroquetas de importancia. Entonces, por ejemplo, nosotros acá antes teníamos en los centros donde se atienden ITS, pueden ver que llegan algunos pacientes y pueden tener presentaciones por otras espiroquetas. Solo para mención, por ejemplo, la pinta, que también es una ITS con presentación con úlcera genital, podríamos ver causada por treponema carateum. No es común, ya cada vez más desaparecen por los tratamientos antibióticos que reciben como manejo sindrómico, pero si uno quiere esforzarse en el diagnóstico, tiene presentaciones clínicas similares. Después de un contacto sexual, entonces lo que pasa es que inician la exposición, se puede demorar en incubar hasta 3 meses, y después de eso tenemos la sífilis primaria, que es donde se forma este chancro. Nuevamente, no hay dolor, ¿ya? Pues tiene la base limpia, no hay exudado, los bordes están elevados. Lo que pasa es que puede haber una incubación en 4 a 10 semanas si es que no ha recibido tratamiento. Imagínense, porque estas úlceras se pueden resolver sin tratamiento y podemos ver una fase llamada sífilis secundaria, ¿no? Entonces la sífilis secundaria tiene una presentación donde pueden ver pústulas, los llamados condilomas planos, y sobre todo la afectación de palmas y plantas, que son lesiones que aparecen. Tienen que revisar siempre palmas y plantas. Entonces, si me dicen, paciente que tuvo una úlcera genital, viene con un RPR positivo a tu consulta, y ahora tiene lesiones en palmas y plantas, pues evidentemente eso puede ser una sífilis secundaria. ¿Qué otras enfermedades pueden darnos afectación palmo-plantar? ¿Ya? Palmo-plantar. Afectación palmo-plantar pueden tener sarampión, mordedura de rata, escarlatina, riquecias, Kawasaki y sífilis secundaria. Dentro de todas estas diferenciales son interesantes recordar estos cuadros, ¿ya? Nuevamente, sarampión, obviamente tendríamos que buscar otras lesiones como enantema, manchas de Koplik, mordedura de rata, ¿no? También es importante, puede dar en su cuadro clínico así, fiebre escarlatina, tendríamos el compromiso también con un pródromo respiratorio, faringio, las riquecias, que es un cuadro febril inespecífico, te puede complicar con ictericia, y con la presentación de vasculitis, Kawasaki, que es un complejo de varios elementos en pediátricos, sífilis secundario. Pero hoy en día, si uno se va y revisa, también tenemos afectación palmoplantar en algunas otras enfermedades. Por ejemplo, el mano, pie, boca, ¿no? En Coxsackie, por ejemplo, podría ser un diferencial, solo que tiene el compromiso aparte en mucosas. Y ahora que está circulando tanto, podría ser un diferencial interesante buscar viruela de mono, ¿no? Monkeypox. Muy bien, entonces, si la sífilis secundaria debuta así, uno pues puede decir darle un tratamiento en este caso, ¿no? Porque ya tiene síntomas específicos. Si no ha tenido síntomas, puede llamarse lo que se denomina acá sífilis latente precoz, asintomática, un año antes después de la infección. Y sífilis latente tardía, cuando ya tiene más de un año desde la infección. Perfecto. Entonces, acá entra otro término que se llama el sífilis latente
de tiempo indeterminado. No sabe cuándo se ha expuesto, no sabe desde cuándo tiene el RPR, simplemente viene y dice, tengo este dato, ¿no? Me salió un RPR en 8 diluciones, no recuerdo cuándo ha tenido contacto, no recuerdo, sí, tuve alguna vez alguna relación, pero en fin. Entonces, este término sífilis latente de tiempo indeterminado es importante cuando no se recuerda el tiempo específico, porque van a tener diferencias para el tratamiento. Perfecto. Entonces, en algunos casos, después de la sífilis primaria, puede haber una forma de presentación de neurolúes precoz, que puede ser asintomática, y en algunos casos podemos ver meningitis, neuritis craneal, afectación ocular o enfermedad meningovascular. Pero, por lo general, son muy difíciles de ver, y lo que vemos ya evolutivamente, si no ha recibido un tratamiento, es la progresión a sífilis terciaria, ¿no? Y en la sífilis terciaria, ustedes van a ver que principalmente hay un compromiso cardiovascular. 10 años después de la infección, puede manifestarse, por ejemplo, como una aortitis sifilítica, ¿no? Una aortitis sifilítica como manifestación, miren acá, el tamaño de la aorta gigante, ¿no? Comprometiendo por la sífilis, o los llamados gomas, que pueden cursar 5 años después de la infección primaria. Estos gomas que pueden remediar algunas otras infecciones bacterianas o por tuberculosis también. Entonces, los gomas, 5 años después de la infección. Estas fases ya no son contagiosas, por si acaso, ¿ya? En la sífilis terciaria. Lo que pasa es que también hay una presentación de sífilis terciaria donde tenemos la presentación de las neurolúes tardías. Pueden generar parecias en un 2 a 5% y comienzan hasta 15 años después de la infección. Este periodo puede verse acortado, sobre todo en pacientes VIH, ¿ya? Ahí no necesariamente empiezan tan tarde, pueden verse estas presentaciones de neurosífilis precoz. Y anteriormente, la llamada sífilis cuaternaria o tabes dorsal, 15 años después de la infección. Normalmente, en estas presentaciones, vamos a tener algunas características clínicas de sífilis en su presentación terciaria. Entonces, tenemos un dato clínico que es la pupila de Argyll-Robertson. Esta pupila de Argyll-Robertson normalmente se especifica en las sífilis terciarias. Quiere decir que está reactiva a la luz, pero cuando se centra hay una contracción brusca. ¿Ya? Esa pepa es para sífilis terciaria en la presentación tardía. Perfecto. Entonces, ya tenemos toda la evolución, todos los cuadros clínicos. Ahora, ¿con qué lo tratamos? Y también poner mucha atención porque a veces hay algunas preguntas, pero ya está señalizado el enfoque. Toda sífilis primaria, secundaria, latente precoz, hasta antes del año de exposición, se tratan con penicilina G-benzatínica, 2.4 millones en dosis única, ¿ya? Dosis única. ¿Qué pasa si es alérgico a la penicilina? Si es alérgico, puedo darle doxiciclina hasta 14 días o desensibilizarlo, ¿no? Sobre todo en gestantes, porque las penicilinas son, digamos, las que tienen efecto bactericida. Y si no hubiese, como el caso de Perú, que no tenemos penicilina cada vez más, ya otras presentaciones más allá de la benzatínica, emplean ceftriaxona, ¿no? 1 a 2 gramos intramusculares por 14 días o acitromicina. ¿Qué es lo que pasa cuando uno inyecta muchas veces a estos pacientes la penicilina? Podrían tener una reacción, ¿no? Que se llama la reacción de Harris-Hersheimer, que por la liberación
de las endotoxinas que pueden tener, hay una lisis masiva de las espiroquetas, puede verse un cuadro con fiebre, escalofríos y cefalea. Entonces, para nosotros, le das tratamiento con penicilina y perfecto, empieza con su reacción de Harris-Hersheimer, ¿no? Fiebre, escalofríos y cefalea. Las sífilis latentes tardías, miren acá, las latentes tardías, indeterminados, ¿no? Sobre todo los indeterminados, las terciarias sin compromiso neurológico deberían recibir penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades por 3 semanas. En total son 7.2 millones de unidades. Si no hay penicilina, nuevamente en alérgicos, doxiciclina, o si no hay penicilina, ceftriaxona. Entonces, en general, cuando nos hablan a nosotros de sífilis latente tardía, indeterminada o terciaria, son 3 semanas. En neurolúes, sífilis ótica ocular en adultos, el tratamiento cambia. ¿Cómo se manifiesta una sífilis ótica? ¿No? El paciente empieza con pérdida de la audición o tinnitus. Entonces, son síntomas que si ya tiene eso, le haces una punción lumbar, ¿no? Pensando en que tiene neurolúes, está negativo, así tenga eso y ya tiene tinnitus o pérdida de la audición, lo tratas como si fuera una neurolúes, es decir, con penicilina G acuosa, 18 a 24 millones de unidades por 10 a 14 días. Esta es la terapia de elección. Sin embargo, hoy en día no hay mucha disponibilidad. Por eso es que damos ceftriaxona por 14 días. ¿Ya? Idealmente esas son las terapias de primera línea. Si hay una presentación oftálmica, también se trata con penicilina cristalina, 18 a 24 millones, la acuosa, o con ceftriaxona, ¿ya? Entonces, la presentación oftálmica pueden tener uveitis, iritis, neuritis óptica. Entonces, son presentaciones que requieren un manejo rápido. ¿Cómo hago el diagnóstico de una sífilis terciaria? Porque hasta acá, la mayoría, todos nos hemos guiado, todo en primaria, le ha pedido su RPR, secundaria, RPR, si quisieron confirmar, FTA, acá también FTA, latente tardía, también te sale el RPR, positivo, el FTA también positivo, siempre el FTA va a estar positivo toda la vida, pero en neurolúes, si ya quisiéramos hacer un diagnóstico más aproximado, tendríamos que hacerle un BDRL en líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es una característica del líquido cefalorraquídeo? Puede haber consumo de glucosa, elevación de proteínas y a predominio mononuclear, ¿ya? En general, entonces, ya hemos visto los tratamientos y las opciones que tenemos para cada uno de los escenarios. Sífilis en recién nacido y la madre. Importante porque en el escenario del paciente, la paciente gestante que tiene una prueba rápida positiva, es una prueba rápida con una prueba de embarazo que no tiene una alta sensibilidad, pero si te detecta eso y es positivo en la gestante, tienen que darle una primera dosis, ¿no? Entonces le das una penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades, dosis única, a la gestante. Si después de eso ya estás en tu póster, lo mandaste a otro centro donde sí había RPR y le sale reactivo, lo único que vas a hacer es completar las 3 dosis, o sea, 3 semanas, ¿ya? 3 semanas completamos en la gestante que le sale el RPR positivo. Perfecto. Y si es alérgica, la gestante, ya saben que lo ideal es en alergia, en gestante, desensibilizar. La ceftriaxona no tiene tanta evidencia en gestantes y en neurolúes es una alternativa. ¿Cada cuánto le hago el control del RPR, doctor? A los 3, a los 6 y a los 12 meses en gestantes, ¿no? Por el riesgo de transmisión de sífilis por el transplacentaria principalmente. Entonces tengo que hacer estos controles 3 y 6 y 2 meses en gestantes.
En el resto de los pacientes uno puede hacer los controles de RPR, ¿no? Hoy tengo 8 diluciones, ¿no? Me dan mi penicilina, ya, listo. Me dieron una dosis, tuve una sífilis primaria. Entonces, ¿en cuánto tiempo me hago un paciente que no es gestante? El control, idealmente en 6 meses, porque podría bajar en ese periodo la cantidad de títulos más del 50%. Si estaba en 8 y ahora está en 2, estoy tratado. Muchos de ellos, muchos clínicos, normalmente cuando vamos, decimos, un RPR a los 6 meses está en una dilución. ¿Con cuánto empezó? Con 16. No, es positivo, hay que volver a darle tratamiento. No, porque debes considerar que ha habido una disminución de más del 50% de los títulos, ¿ya? Entonces, esto era en gestantes. ¿Y qué hacemos si la gestante recibió un tratamiento incompleto, ¿no? No quiere cumplir, no completó las 3 semanas o inadecuado, solamente menos dosis, no lo sé. Si ya nació el recién nacido, evaluamos, ¿no? ¿Y qué alteraciones podrían tener? Alteraciones en el desarrollo de los huesos, malformaciones cutáneas, en mucosas, tibia sensible, no lo sé. Miramos la clínica, igual hacemos la punción lumbar al recién nacido. Entonces, miramos la clínica y le hacemos un estudio del líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo sale con consumo de glucosa, alteraciones en las proteínas, celularidad, bueno, levemente incrementada, o resulta que tiene un BDRL en líquido cefalorraquídeo, ¿qué hacemos? Al neonato se le va a dar un total de 14 días. ¿Qué le vamos a dar a ese neonato? Benzil penicilina sódica, 50.000 unidades por kilo dosis los primeros 7 días y luego se completa con un menor dosis, ya cada 8 horas. Perdón, más dosis cada 8 horas. Si el neonato en este caso tiene clínica positiva, pero el LCR le sale normal y el líquido, el BDRL en líquido no hay, está negativo, total 10 días solamente. Y si el paciente, el recién nacido, no tiene clínica, le pidieron su plaquita, no hay alteraciones, anemia, lisitopenia, el LCR, obviamente nada que impresione algo, solamente una dosis única de la penicilina, benzilpenicilina sódica, ¿ya? Esos son los escenarios de manejo de sífilis en este caso. Muy bien. Sigamos en ITS. Entonces, uno se aproxima al manejo sindrómico. Principalmente tenemos el manejo de úlcera genital. ¿Cuáles eran los agentes que teníamos que cubrir en úlcera genital? Nuevamente, sífilis. Tenías herpes simple, ya, principalmente tipo 2, y chancroide. Como yo no sé, primera consulta, me va a demorar, y no hay vesículas, o sea, alejo bastante lo que es el herpes, entonces trato empíricamente con penicilina benzatínica, como si fuera una sífilis primaria, y le doy ciprofloxacino pensando tal vez en chancroide. Al contacto a la pareja, se le da el mismo esquema, manejo de contactos, ¿no? Entonces, es importante que recuerden eso. ¿Qué pasa con el grupo de pacientes que, por ejemplo, son VIH? En el VIH pueden tener varias coinfecciones, así que podrían utilizar eritromicina. Si es una úlcera crónica, hay que hacer siempre el diagnóstico, descartar una donovanosis, buscar una biopsia. Y si es un herpes recurrente, podrían valorar incluso terapia ya prolongada con aciclovir. El síndrome de descarga uretral, clásicamente preguntado, descarga uretral involucra 2 bichos, gonococo, gonorrea y la clamidia, ¿ya? Como es bien difícil descartar clamidia porque uno requiere pues hacer unos métodos específicos como PCR, y el gonococo pues crece en un medio Thayer-Martin, ¿cierto? Entonces, para hacer el diagnóstico sindrómico en la primera consulta del paciente, tienes que darle un tratamiento combinado. ¿Cuál es el tratamiento? Según norma técnica, cipro 500 miligramos, cubriéndote gonococo, y la citro 1 gramo dosis única, cubriendo la clamidia. Al contacto, se le maneja como mismo esquema, y si era una gestante, en vez de darle quinolonas, que está contraindicado, se le da Ceftriaxona 250 dosis única.
¿Qué pasa con las descargas uretrales persistentes? Porque puede ser que no esté funcionando. Hay que descartar que no hayan otros diferenciales, como Trichomona vaginalis, Ureaplasma urealyticum, también que son causas de descarga uretral. Ojo, ¿ah? Y si tienes alguno de estos agentes, podrías considerar esquemas con metronidazol más eritromicina, ¿no? Porque de todas maneras hay que cubrir los agentes intracelulares con macrólidos. Otro de los que más grandes preguntan son los síndromes de flujo vaginal. Entonces acá hay tres entidades: vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomona. En vaginosis bacteriana tenemos que es producida principalmente por Gardnerella, ¿ya? Y el otro también en algunas circunstancias micoplasma, ¿no? Pero principalmente para nosotros, pregunta examen, Gardnerella. Las características del flujo vaginal van a ser que te da una leucorrea grisácea. La palabra clave, grisácea. Y el pH puede estar más de 4.5. Es decir, hay un test de aminas positivo, ¿no? Entonces, recordemos acá, porque justamente estos criterios que están mencionados acá son para vaginosis bacteriana. Amsel, ¿no? Entonces acá tenemos alcalino, el pH está más de 4.5 y miramos las características del flujo vaginal, es decir, si es leucorreo grisáceo. Si tiene esto, perfecto, esto es el test de aminas positivo que hemos mencionado. Esta mnemotecnia acá, CEL, lo pueden considerar como las CLUSEL o las células clave o guía en más de un 20% en el extendido, ¿ya? Entonces, estos son criterios de Amsel para vaginosis bacteriana. ¿Cómo tratamos una vaginosis bacteriana? Si es que lo más común que estamos viendo son Gardnerella, ¿no? Entonces, estas Gardnerellas se mueren con metronidazol. Y las candidiasis, en este caso, hay que ver siempre, lo más común es que sea Candida albicans, pero puede haber una Candida no albicans metida. Hay que ver algunas características y factores de riesgo. Por ejemplo, en diabéticas, ya que tengan algún déficit de estrógeno, por ejemplo, en adultas mayores, ¿no? Podrían estar predispuestas a candidiasis. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese flujo vaginal? Principalmente va a haber leucorrea, pero acá es blanco, ya no es grisáceo, es blanco. Otra característica es que hay prurito y disuria, ¿no? Al terminar la micción. Entonces, con estas características, lo que vamos a recordar es que el pH también va a estar de manera normal, 4 a 4.5. No se afecta, no se vuelve alcalino. Y el tratamiento puede ser con fluconazol. Pueden darle óvulos, por ejemplo, también, pero básicamente con respecto a agentes antifúngicos. Y la otra que preguntan dentro del flujo vaginal es la tricomona. En tricomona, nosotros vamos a ver algunas características. Leucorrea, pero acá sí es abundante. Espuma. Mal olor. Olor a pescado le ponen, ¿no? El pH se altera, más de 4.5, alcalino. También puede haber disuria. Está asociado también, por ejemplo, a la afectación del cuello del cérvix, las colpitis en fresa, por ejemplo, ¿no? También. Tratamiento, metronidazol. Ok, entonces bajo este escenario, nosotros miremos algunas recomendaciones. La mayoría de estas, cuando es como síndrome de flujo vaginal, en ese momento de tu consulta, tú no vas a saber, pues, si es Gardnerella, Tricomona, te puedes orientar por la clínica. Pero como se cubren con el mismo agente, tienen que darle metro. Si tiene prurito, o te dicen que el flujo es blanco, como queso, no sé, le das fluconazol en dosis única. Y a los contactos, al varón, ¿no? Le das un tratamiento como si fuera una tricomona. Metronidazol 2 gramos, dosis única, al contacto. Si no hay respuesta en tricomona, en la primera fase,
pueden utilizar tinidazol, ¿ya? Aunque por lo general las preguntas han estado involucradas a metronidazol. Acá es importante hacer en todos los síndromes que hemos mencionado hasta ahorita el manejo de las 4C. Entonces acá uno es el condón, ¿no? Cumplimiento, manejo de contactos, y acá está mal, debería ser la cuarta C, es consejería. Muy bien. ¿Cómo tratamos un síndrome de dolor abdominal bajo? ¿Qué agentes causan un síndrome de dolor abdominal bajo? Son dos. Principalmente, tal cual tenemos en descargo uretral, gonococo, y el otro es clamidia. ¿Ya? Importante porque el gonococo, ¿no? Puede producirte artritis reactiva, pero también es causa principal de dolor abdominal bajo. Y en el caso de clamidia, pues en algunos pacientes está relacionada en mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria, puede producirte el llamado síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que se traduce como un dolor abdominal. La paciente tiene un antecedente de EPI, pero ahora tiene el dolor en hipocondrio derecho, y esto se considera una perihepatitis, ¿no? Por clamidia, principalmente. ¿Cómo manejamos este síndrome de dolor abdominal bajo? Principalmente le damos ciprofloxacino. Vamos a darle su ciprofloxacino, dosis única, cubriendo el gonococo, y doxiciclina hasta 14 días, cubriendo clamidia. Pueden agregarle metro 500 cada 12 horas, cubriendo también anaerobios por 14 días. El contacto del dolor abdominal bajo, manejo de descarga uretral. ¿Ok? Si la paciente está con clínica, complicaciones y va a requerir hospitalización, pues definitivamente pueden darle clindamicina con gentamicina, ¿no? Parenteral, hasta completar, si tolera vía oral, hasta 14 días, ¿ya? Pero es importante que vean esta posibilidad de tratamiento hospitalizados. Bubón inguinal. Habíamos dicho que principalmente en bubón también estamos pensando en clamidia. Y en clamidia, doxiciclina es una opción hasta 21 días. Recuerden que es un periodo extenso. Eritro también es un macrólido, agente intracelular. Y el contacto del paciente con bubón recibe acitromicina, 1 gramo, dosis única. ¿Cómo hacemos el manejo del contacto sexual? Violación. Menores de 16 años o gestantes, o los que están dando de lactar, podría ser con Cetrea 250 dosis única, más acitromicina en dosis única y metronidazol en dosis única. Si es más de 16 años, ya podemos reemplazar la ceftriaxona por quinolonas, igual en dosis única. Entonces, este paciente que ha sufrido violación tiene que tener toda una batería de exámenes, como ven acá: hepatitis B, RPR, ELISA, recibir la profilaxis post-exposición, incluso retrovirales, si es que está indicado, si es que la fuente se conoce, descartar sífilis y descartar gestación activa, ¿no? También está incluido el manejo de anticonceptivos orales de emergencia. ¿Y qué pasa en papilomavirus? Que es otra de las ITS que muchas veces se menosprecian. En el caso de virus de papiloma, recuerden que tiene predilección por estar asociada a cánceres, ¿no? Sobre todo cáncer de cuello uterino, cervix, pero también hay cáncer anal y también cáncer de cabeza y cuello. En el cáncer de cuello uterino, ¿cuáles son los genotipos más frecuentemente involucrados? Los malignos de alto riesgo, 16 y 18. En el caso de úlceras, en este caso las verrugas, los más involucrados son el 6 y el 11. ¿Cómo hacemos el manejo de estos casos? Si solamente tenemos
verrugas genitales, en el caso de verrugas, podrían utilizar podofilina, crioterapia, que sería otra opción, o algunos agentes inmunomoduladores como imiquimod. Ni podofilina ni crioterapia se utilizan en gestantes. En gestantes podríamos utilizar la sección de estas verrugas si es que obstruyen canal de parto. Perfecto. Hoy en día, la vacuna contra virus de virus de papiloma humano, que está disponible en los centros del ministerio, acá vamos a hacer un paréntesis, es la tetravalente. Entonces, en adolescentes, niñas, 9 años hasta 11 años ya están vacunando contra esta vacuna tetravalente que te protege del 6, del 11, del 16 y del 18. Pero las poblaciones que tienen alto riesgo, homosexuales, gente que tiene alto riesgo de cáncer anal, podría recibir la vacuna nonavalente, ¿no? Que ya involucra otros tipos, por ejemplo, 31, 33, 45, 52 y 58. En general, lo que tenemos es la tetravalente que te cubre los 2 de alto riesgo para cáncer de cervix y los 2 para úlceras, para verrugas, ¿cierto? Pero la nonavalente te agrupa 5 más de alto riesgo. Entonces, una vez que ya tuviste verrugas, una vez que ya tuvo algún otro evento, alguna infección, ¿no? Por ejemplo, tiene una manifestación como cáncer, por ejemplo, incluso se ha visto que la vacuna podría ayudar en mejorar, por ejemplo, algunas presentaciones atípicas. Si tienen una papilomatosis laringea, podrían utilizar la vacuna para reducir la cantidad y la obstrucción que pueda generar esos papilomas en laringe, ¿no? Y si ya tuvo un virus de papiloma identificado, le hicieron un papanal, por ejemplo, a un homosexual, a un VIH positivo, tendría que vacunarse para evitar que no tenga exposición a nuevos, sobre todo genotipos de alto riesgo, ¿ya? Entonces, en general, en papiloma hay que tener esa indicación.